embajadores, miembros del cuerpo diplomático, profesores de la universidad, queridos amigos, muchas gracias por estar otra tarde más en el Instituto Cervantes, en una noche pues muy especial. Tenemos la suerte y el honor de recibir a Juan Villoro. Voy a imitar un poco a un presidente de fútbol, Florentino Pérez. Yo soy del Real Madrid, ya lo saben todos. Y Florentino, cuando llegó al Real Madrid, dijo: aquí jugarán los mejores jugadores del mundo. Luego que ganen o no ganen es otra cosa, pero efectivamente eso lo ha cumplido, ¿no? El elenco de jugadores. Y entonces el Cervantes de Estocolmo, yo creo que podemos, ¿verdad, Juan Carlos?, presumir de lo mismo, ¿no? Al menos todos los años traer al menos una o dos grandes figuras de la literatura en español, y lo estamos cumpliendo, y la prueba es que tenemos nada menos que a Juan Villoro. Muchas gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación. Y no podía ser otro que Juan Carlos Cruz, el catedrático de literatura en español, de letras hispanas de la Universidad de Estocolmo, quien además de, bueno, pues un experto en la materia, pues es también un gran comunicador y un gran entrevistador. Les remito a todos a las entrevistas que hizo a Luis Mateo Díez y a otro Luis, nuestro jefe, Luis García Montero. Les remito a esas entrevistas, y quizá esta noche yo les diría, o mañana por la mañana, que busquen en Google la conferencia de Juan Villoro sobre Pedro Páramo en concreto, una conferencia de hace unos años en México, pero creo que es una conferencia magnífica, no es demasiado larga, es tiempo preciso, y esto pues también les va a ayudar mañana a disfrutar y apreciar más la proyección de la película. He de agradecer a la Universidad, por supuesto, de Estocolmo, a Juan Carlos Cruz, y al programa Lit Future, un programa que nos está ayudando ya y nos va a ayudar más, gracias también a la generosidad de la universidad, precisamente a fomentar la literatura en español y a atraer a otras grandes figuras de nuestras literaturas. Por supuesto, gracias a la Embajada de México, su apoyo logístico pues siempre es súper agradecido, y bueno, como con todas las embajadas hispanohablantes aquí representadas por muchos de sus dignatarios, comentar el éxito, ¿no?, de la Feria de Gotemburgo, donde hemos tenido por primera vez un stand de libros en español, y bueno, pues agradecerles a todos siempre también su presencia y su apoyo al Instituto Cervantes. Y ya sin más, pues paso la palabra a Juan Carlos Cruz. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias también, por supuesto, a todas las personas presentes en este día en el Instituto Cervantes. Gracias por la asistencia también a los embajadores que han tenido la amabilidad de acompañarnos también hoy, ¿verdad? Gracias a la Embajada de México por la colaboración también en todo este evento, también representada aquí con su embajador. Muchísimas gracias, la verdad. Y gracias por último, y no por eso al final lo pongo, aunque suena un poco mal ahora, ¿verdad?, a Juan Villoro, porque realmente estamos, como bien ha dicho Javier, ante uno de los grandes nombres, de las personas más relevantes en nuestras letras en la actualidad. Estaba pensando hoy, porque yo Juan no lo conocía personalmente, ahora cuando lo he conocido es como si lo hubiera conocido de toda la vida, lo cual ya facilita ese tránsito inicial, ¿no? Ese momento que es tan importante romper para poder crear una comunicación adecuada ¿verdad?, y conveniente. Estaba pensando por dónde podía entrar, ¿no? Y de repente digo, bueno, pero aquí hay una serie de pistas que son interesantes. Por ejemplo, el hecho de que tenemos una amiga común que te mandaba saludos desde Estados Unidos, Pepa Nobel. Digo, bueno, y aquí tenemos un enganche, porque gran compañera mía de la universidad. Y el hecho de que has nacido el mismo día que mi hermana y mi sobrina. Digo, bueno, perfecto. Esto ya creo que es una señal de que esto solo puede ir bien. Un 24 de septiembre, ¿verdad? Así que esto solo puede ir bien. Por cierto, felicidades porque fue hace poquito el cumpleaños, ¿verdad? Y luego digo, bueno, pero además seguramente nos van a visitar muchos mexicanos. Y aquí hay que, cuando trabajas con retórica, sabes que la captatio benevolentia es importante. ¿Y qué digo yo, siendo canario, a un público que mayoritariamente puede ser mexicano? Pues bueno, yo es que me crié escuchando rancheras. Y eso yo creo que era la clave, ¿no? Mi padre solo escuchaba Miguel Aceves Mejías,
Jorge Negrete y todos los grandes. Así que yo me crié con eso realmente en mi casa, nunca lo voy a olvidar. Así que esas conexiones ya las empezamos a establecer antes de conocernos. Y luego llega el momento, ¿no? Que es el momento de empezar a hablar nosotros acá y intentar ofrecer a la gente que ha venido, pues eso, un contacto con, repito, uno de los escritores más prominentes en lengua española de los últimos años. La obra es ingente. Si quieren leer a Juan Villoro, ya les animo a que empiecen, pero poco a poco, porque hay mucho. Hay desde crónica, ensayo, evidentemente literatura infantil. Yo creo que voy a empezar por aquí enseguida. Novela, por supuesto, algunas de ellas absolutamente emblemáticas. Antes le decía, y creo que desde mi perspectiva crítica, en lo que yo he podido leer en profundidad de literatura mexicana, creo que las voces que más me aproximan a intentar comprender esa complejidad, casi diría místico-enigmática que es México, lo digo en el sentido más positivo de la palabra, realmente, porque en esa complejidad radica una riqueza inmensa a nivel cultural. Creo que son la región más transparente de Carlos Fuentes y algunas de las obras emblemáticas de Juan Villoro. Hay también algún texto de Elena Poniatowska que realmente me subleva, ¿no? De alguna manera, en el sentido más positivo también de la palabra. Y por lo tanto creo que estamos ante una de las grandes referencias con la que merece la pena conversar de todos estos aspectos como vamos a hacer. Pero voy a empezar por lo de la literatura infantil. Creo que compartíamos esta afición por un libro y un autor importante, Gianni Rodari, Gramática de la Fantasía. Y me gustaría preguntarte qué es lo que te animó, sobre todo si conoces a este autor tan significativo, a este género tan específico, que yo no sé si realmente es otro género. Yo creo que quizás cambia inicialmente el público, pero creo que merece la pena que esa literatura sea entendida como algo mucho más allá del propio paradigma infantil, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a todas, a todos por estar aquí. Un agradecimiento muy especial a quienes han hecho posible que yo venga. Javier Galván, gracias, nuestro anfitrión en el Cervantes. Alejandro Alday, el embajador de México, muchas gracias por todo. Enrique Simón, que dio un recital de actuación el sábado pasado con mi monólogo, conferencia sobre la lluvia. Muchas gracias por ese monólogo y por haber encarnado completamente un libro que ya te pertenece más a ti que a mí, y por supuesto a Juan Carlos Cruz por la compañía, las preguntas. Realmente me siento muy emocionado de estar aquí. La literatura infantil para mí llegó tarde, por principio de cuentas, porque no leía yo libros infantiles de niños. No estaba tan de moda como lo está ahora. Realmente en México al menos es posible encontrar a muy buen precio libros muy bien editados, ilustrados. Hay toda una red muy importante de cuentacuentos, de editores, gente muy vinculada con el mundo editorial para niños, y se ha dado una transformación cultural sorprendente, porque hay familias en México donde los niños son todos ellos más cultos que los padres, porque los padres quieren que sus hijos lean, les parece positivo, pero ellos mismos no necesariamente leen mucho. Y los niños se aficionan, y de pronto un niño ha leído ya 20, 25 libros y los padres tal vez uno o dos. Rafael Barajas, el Fisgón, que es caricaturista, pero también ilustrador de libros para niños, ha ilustrado 5 libros míos para niños. Dice que la transformación cultural más importante que ha tenido México en los últimos 50 años es la literatura infantil. Y tiene razón, porque no había prácticamente nada hace 50 años, y hoy en día es un auténtico vivero, no solamente de autores mexicanos, sino también de autores traducidos y adaptados. Cuando yo era niño, estudié en el colegio alemán, lo cual fue una forma pues pedagógica de la tortura. Estudié en el grupo de los alemanes, llevé todas las materias en alemán. Y entonces ahí mi primer contacto con la literatura infantil fueron unos cuentos que se llamaban el Struwwelpeter, y eran cuentos realmente para atemorizar a los niños, ¿no? O sea, personajes que, por ejemplo, una niña jugaba con cerillos porque tenía como una tendencia pirómana, le gustaba el fuego, y entonces se le acaba prendiendo el vestidito, acaba convertida en un montón de cenizas. Llegan unos ratones y ella ya convertida en un montón de cenizas. Los ratones se burlan
de ella. Una historia así. Hay otro personaje que era mi tocayo porque se llamaba Juan Hans. Hans era muy despistado, un niño que iba distraído por todos lados, tan distraído que se cae en un lago y se ahoga, ¿no? Otro, el protagonista de las historias, el Struwwelpeter, se deja crecer las uñas, era muy descuidado, y entonces llega un señor con unas tijeras gigantescas como de jardinero y le quiere cortar las uñas, y queriéndole cortar las uñas le corta los dedos. Entonces en la portada del libro estaba un niño así con los muñones sangrantes, ¿no? Y esas eran las historias infantiles del colegio. Naturalmente yo pensé que la literatura no tenía que ver con mis gustos y que era otra manera punitiva de aleccionarnos a los niños, ¿no? El colegio alemán realmente era un colegio muy severo, con una disciplina feroz. Entonces no tuve yo una pasión lectora de niños, ni tampoco había en mi casa libros para niños. Mis padres eran universitarios, los dos, pero no tenían ese tipo de libros ni de inclinación. Y esto no lo digo como un reproche, simplemente no había esa costumbre. Entonces, cuando yo empecé a escribir, me interesé en los autores que escribían para niños, porque me parecía algo que yo no había tenido. Era como un salto que yo había dado pasando por todo un continente que nunca había visitado. Gianni Rodari, tú lo mencionaste, tiene este libro maravilloso que es La gramática de la fantasía, sobre cómo se escriben los libros, que es realmente una obra maestra. Tiene también libros muy interesantes como Cuentos para jugar, en donde él propone varios desenlaces posibles para los cuentos, y hace también la invitación a que el lector cree su propio final. Entonces este tipo de literatura interactiva, como de ars combinatoria, ¿no? Viendo las distintas posibilidades de un mismo texto, pues habla de la capacidad de fabulación de Rodari. Algunos de los grandes autores de nuestro tiempo han sido autores para niños, no siempre de manera voluntaria. Por ejemplo, Robinson Crusoe es una novela que no fue concebida para niños, pero que triunfó como una novela adaptada para niños. La historia del náufrago fue realmente lo que encumbró tardíamente, ya póstumamente, a Daniel Defoe como un clásico de la lengua inglesa, y cuando se le construyó un monumento se hizo con donaciones hechas por los niños. O sea, los niños decidieron que ese era su clásico. Y el libro original, pero un libro más bien pensado para adultos, con muchas disquisiciones morales y todo, pero en forma, como yo decía, incidental, se convirtió en un clásico para niños. Pero hay otros que sí, deliberadamente han estado escritos para ellos y son simultáneamente clásicos para adultos, como Alicia en el País de las Maravillas o El Principito, que son libros que pueden cautivar tanto a un niño como a un filósofo, porque yo creo que los niños tienen una profundidad de pensamiento enorme. Creo que no hay nada más serio en el mundo que un niño jugando. La capacidad de abstracción, de embeberse con ese sentido del juego es excepcional, y las preguntas que se hacen los niños son siempre preguntas filosóficas, ¿no? Hay un libro de José Emilio Pacheco que se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo, que es una pregunta que le hizo su hija cuando era pequeña. Le dijo: papá, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo es que sucede? Ese tipo de preguntas son las que hacen los niños. Entonces, yo tenía esa fascinación, y cuando tuve oportunidad de escribir un primer cuento para niños, justamente en esta eclosión que hubo de literatura infantil en México, esto habrá sido por ahí de 1981, 82, me cautivó la posibilidad de acercarme a lectores que son sumamente inteligentes, impacientes, y que aman dos cosas que parecen contradictorias, pero que en la literatura infantil, quienes las han sabido combinar han creado obras maestras, que es por un lado una imaginación desatada, desaforada. En la literatura infantil es posible que los niños crean verosímilmente en muchas cosas que los adultos no se atreven a creer. En ese sentido el rango de la fantasía es muy grande, pero a condición de que haya otro recurso que podría parecer contradictorio con esto, pero que no lo es, que es el rigor. O sea, condición de que todo eso tenga una lógica. Entonces, combinar la imaginación desatada con la lógica es un gran desafío, y los niños aman las reglas, no las reglas que les ponemos los padres, no las que les impone la escuela, sino las que ellos
se imponen en el juego, porque el chiste de un juego justamente depende de las reglas. Si tú a un niño en una historia infantil le dices, el hada va a conceder 3 deseos, y de pronto dices, bueno, pero a esta hada se le ocurrió conceder un deseo más, eso ya no les gusta. O sea, hizo trampa el hada. Entonces esa idea de mantener un rigor es muy importante. Y en fin, cuando escribí ese cuento pensé que se llamaba Las golosinas secretas, pensé que sería una aventura y luego seguiría escribiendo otras cosas, pero en realidad me cautivó tanto escribir para niños que no he dejado de hacerlo. Y bueno, la mayoría de los lectores que tengo en México son niños, lo cual quizá habla de mi auténtica edad intelectual, pero es con el público con el que más he conectado. Bueno, pero es un principio, ya los tienes ahí, de alguna manera estás creando digamos, una base para el futuro. Quería, si te parece, vamos a tratar alguna de tus obras pensándolo en ejes temáticos, ¿vale? Y quisiera empezar por El Testigo, si te parece bien. Cambiamos ahora un poquito de tercio. El Testigo es una novela en gran medida memorialista. Tiene un componente reflexivo sobre la propia idea de México. Cuando antes hacía esta comparación con La región más transparente y algunas otras obras mexicanas claves para entender esa realidad que es México, ¿verdad? Esa complejidad también. Creo que Testigo es un buen ejemplo. Es una novela del 2004, si no recuerdo mal. Sí. Ganadora del Premio Herralde, ¿puede ser? Sí. Estupendo. En esta novela aparecen de una manera muy efectiva muchas de estas cuestiones que estoy hablando en relación a México, ¿verdad? Me gustaría saber qué queda de aquel México de hace 21 años ahora, bueno, sí, prácticamente, ¿no? Y cómo lo ves en la actualidad, de qué manera esa novela también nos actualiza un pensamiento, qué se mantiene, qué ha cambiado y qué es México desde esa perspectiva que ofrece El Testigo. Bueno, El Testigo es una novela muy extensa, la más extensa que yo he escrito, y trata de muchas cosas, pero como muy bien dices, Juan Carlos, una de ellas es la memoria, comenzando por el título, porque a mí me interesaba mucho reflexionar sobre la figura de quien rinde cuentas de las cosas. En un sentido jurídico, por ejemplo, quien es testigo de un crimen, para poder rendir testimonio, tiene que cumplir con ciertas características. No puede haber estado borracho cuando vio las cosas. Si utiliza anteojos, pues tenía que llevarlos puestos. No puede ser pariente de alguien que estaba ahí, porque puede tener un vínculo sentimental o familiar con lo que vio. En fin, hay una serie de requisitos para que alguien califique jurídicamente como testigo. Pero en un sentido psicológico y moral, es muy difícil decir quién es buen testigo de las cosas, porque todos nosotros tenemos subjetividad, prejuicios, tendencia a entender una cosa pero no otra. Y a mí me interesaba mucho que una persona fuera testigo de una serie de acontecimientos, pero sin estar muy seguro de ellos. Entre otras cosas porque el protagonista, que se llama Julio Valdivieso, ha vivido 20 años en Europa. Es una persona que está lejos de México y los mexicanos no tenemos una tradición de emigración tan fuerte como las que tienen los argentinos o los uruguayos, en fin, gente de otros países de América Latina. Algunos, desde luego, se quedan mucho tiempo fuera, pero este personaje quiere regresar a México después de mucho tiempo. Y cuando regresa, se da cuenta de que el país que dejó ya no es exactamente el mismo, pero sobre todo que él tampoco es el mismo. Él es un estudioso de literatura, le interesan algunos autores mexicanos, en especial el poeta Ramón López Velarde, que es el poeta más leído y discutido de México, el autor de La Suave Patria, que ha sido pues es un canto pues a las esencias nacionales hecho de una manera muy doméstica, muy juguetona, un poema excepcional. Entonces él quiere regresar al país en un momento clave que es la famosa alternancia democrática. México tuvo el mismo partido en el poder, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, durante 71 años. Y entonces, de pronto, no de pronto, 71 años después, el partido pierde las elecciones por primera vez y gana Vicente Fox, que pertenece a un partido conservador,
Entonces, el Partido del Cambio, la transformación, es hecha por un partido conservador, principalmente católico, que de alguna manera tiene una idea de regresar el reloj de la historia hacia un México anterior a la Revolución Mexicana, que trajo, de acuerdo con ellos, todos estos desastres. Entonces a él le interesa ver qué está pasando en el país, va con recelo, va con miedo, y naturalmente tiene un motivo personal, un amor perdido, quiere saber qué pasó con esa mujer, y quiere ver también qué ha pasado con su familia. Pero bueno, toda la experiencia de regresar es un contraste entre la memoria que él tiene del país y una situación en la que él ya no embona del todo, ya no es esa persona que podría sentir que pertenece como mexicano a la realidad, sino que es un poco alguien desfasado. O sea, no llega a ser un extranjero, pero es ante todo un testigo. Y además se da esta situación muy curiosa, que como él llega de fuera, hace mucho que no ve a nadie, de pronto la gente le empieza a confesar cosas raras, porque pasa como cuando te encuentras a una persona en un avión, ¿no?, que no vas a volver a ver nunca, y hay turbulencias en el vuelo y dices, a lo mejor me va a morir, entonces le empiezas a decir unas cosas muy personales a esa gente, que sabes que no la vas a ver nunca. Es como un confesionario accidental, ¿no? Y entonces él se empieza a convertir en esa persona que los demás buscan, pero para depositar cosas que no le pueden decir a otras gentes que viven en México, porque saben que él va a estar nada más un tiempito ahí, ¿no? Bueno, y entre otras cosas, atestigua una serie de hechos religiosos, bueno, más o menos religiosos, relacionados con el poeta López Velarde, porque López Velarde fue un poeta católico, y hay un sacerdote convencido de que no solamente fue un poeta católico, sino que fue un santo que obró milagros. Es un sacerdote muy culto que cree tener pruebas de que hay dos milagros ya comprobables que se le pueden atribuir a Ramón López Velarde. En aquella época, el consistorio para la causa de los santos en el Vaticano, el dicasterio para la causa de los santos en el Vaticano, exigía 3 milagros garantizados. Luego ya la santidad se ha abaratado un poco, porque ahora creo que hay 2 milagros garantizados nada más, pero antes eran 3. Y entonces en la novela, cuando Julio llega a México, el sacerdote lo ve y le dice, mira, hay 2 milagros que el santo hizo y aquí están, y las pruebas están en sus poemas y en la realidad. Tú eres especialista en él, ayúdanos a encontrar el tercer milagro. Él no es creyente, no es católico, y de pronto sucede algo, tampoco voy a hacer el spoiler total, pero sucede algo que lo convierte en posible testigo de un milagro, y él no sabe si eso es un milagro o es algo raro, ¿no? Entonces, bueno, toda la novela tiene que ver con eso, con cómo juzgamos las cosas y cómo contrastamos nuestra propia memoria con los hechos que tenemos enfrente. Vamos a hacer un salto ahora en el tiempo, nos vamos al 2021, La Tierra de la Gran Promesa, una novela también excepcional, ¿verdad? Una escrita de una perspectiva absolutamente sofisticada, que introduce elementos de medios de comunicación de masa, política, violencia también, ¿verdad? Espionaje, de hecho, también, ¿verdad? Pero me interesa sobre todo, hay un componente de la novela que me parece hasta cierto punto bastante quijotesco, que es este cruce de planos entre el idealismo y el realismo, que veo en la novela de alguna manera, en ese mismo título que indica ya, ¿no?, La Tierra de la Gran Promesa, y que hace referencia a una especie de lema, ¿no?, creo que, ¿verdad?, con respecto a México. ¿Podrías hablarnos un poco de esto también? Sí. Bueno, La Tierra de la Gran Promesa es el título que tuvo una película que era la que se estaba exhibiendo en México en 1982, cuando se incendió la Cineteca Nacional. Es una película del director Andrzej Wajda, polaco, y que trata, curiosamente, de un incendio. Mientras había un incendio en la pantalla, la Cineteca Nacional ardió en llamas, y ahí estaban albergadas cerca de 6,000 películas que se perdieron. Algunas de ellas no tenían copia. Hasta la fecha no se sabe cuántas personas murieron en ese incendio. Fue una gran tragedia. Para mi generación fue terrible, porque quienes se dedicaban al cine, gente de mi edad, estaban empezando su carrera. Eran personas que en ese momento pues empezaban a filmar o a tratar de hacerlo, y de pronto veían que su propio oficio y toda la memoria que había de él ardía en llamas. Entonces ese fue como un momento climático, y es lo que desata
la novela. Además, el título es un título ampuloso porque es irónico. Baida se refiere al surgimiento del capitalismo y también que ya tiene en sí mismo su propio fracaso, el surgimiento del capitalismo polaco, que es esta promesa a la que no se llega nunca. En aquella época México se había convertido en el cuarto productor mundial de petróleo. El presidente José López Portillo había declarado que teníamos una época que era la administración de la abundancia. Nos éramos absolutamente ricos y el problema no era salir de la pobreza, sino administrar la riqueza que ya teníamos, ¿no? Y por supuesto fue una especie de proyecto delirante de grandeza que no se cumplió nunca. La propia hermana del presidente era la encargada de cinematografía, que fue quien falló no ella personalmente, pero la administración de la Cineteca estaba bajo su custodia y simple y sencillamente todo el cine ardió en llamas. Entonces, es una historia que va de alguien que quiso hacer cine de ficción en aquella época, se enfrentó a esos problemas y ese es como el acto fundacional, como el bautizo de fuego para el personaje. Y luego la historia en realidad comienza tiempo después, cuando este cineasta ya ha emprendido una carrera y es un documentalista. Es un documentalista que se ha dedicado a eso en buena medida porque no contó con el apoyo para hacer proyectos mucho más costosos en el cine de ficción. Y México es un país que se presta para los documentales porque siempre tiene noticias tremendas. Y él consigue una entrevista en una casa de seguridad para entrevistar a un capo del narcotráfico. Y lo que él ignora es que quienes le están pidiendo que haga esa entrevista son personas que tienen una agenda política muy significativa, no se lo están pidiendo simple y sencillamente por interés cultural, sino que tienen una agenda personal y esa entrevista va a ser utilizada para favorecer a ciertos intereses. Entonces él se convierte inadvertidamente en cómplice de una trama en donde nuevamente aparece la figura del testigo. Él es testigo de lo que dice este narcotraficante, pero al serlo puede perjudicar a una rama del narcotráfico, favorecer otros intereses, y todo es el entramado que se está cocinando. Entonces la novela es una reflexión sobre los límites para indagar la verdad en un país como México. En los últimos 15 años, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México ha sido uno de los 3 países más peligrosos para ejercer el periodismo. Entonces yo quería también tocar este tema, ¿no? La dificultad de indagar la verdad y la forma en que al hacerlo, sin saberlo en muchas ocasiones, y especialmente cuando entras en una zona como la del cine, donde hay siempre productores, patrocinadores, se requieren de apoyos que van más allá de tu propia vocación personal, pues todo esto te puede comprometer de una manera muy especial, ¿no? Sí, cambiamos de tercio ahora. Te voy a preguntar por Dios es redondo. Es un libro hasta cierto punto de crónica deportiva, pero en realidad es mucho más que eso. Yo creo que la habilidad de un buen escritor, yo creo que una seña de identidad de todo buen escritor que se precie al menos, es la de poder contar algo y al mismo tiempo te está contando otras muchísimas cosas. Un libro que habla posiblemente de pasión, de identidad, de cultura, y todo esto vestido en este lenguaje de crónica deportiva. Creo que es y creo que no exagero si digo que es una obra maestra de la crónica. Así que me gustaría que comentaras algo sobre este libro, Dios es redondo. Sí. Bueno, yo soy muy aficionado al fútbol. No tengo la misma inclinación que nuestro anfitrión, pero no nos vamos a pelear aquí, ¿no? Mi padre nació en Barcelona, entonces imagínense ustedes. El Real Madrid no tuvo a Messi. Exactamente, el Real Madrid no tuvo a Messi, nos dice nuestro actor, Enrique Simón. A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol desde niño, entre otras cosas porque pues fue la zona donde yo estuve en más contacto con mi padre.
A mí me apasiona saber cómo la gente se interesa en un equipo y no en otro, ¿no? ¿Por qué decide asociar para siempre sus ilusiones con unos colores y no con los colores de otro club? Bueno, en mi caso yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años y mi padre se tenía que ocupar de mí los domingos, no sabía qué hacer conmigo y entonces me llevó al fútbol. Y a mí me encantó el fútbol y entonces yo, el lugar donde vi a mi padre más veces en toda mi vida fue en un estadio de fútbol. Y esa compañía y esa convivencia me llevó a ser pues, un auténtico fanático del juego. Pero con el tiempo no solamente me interesé en el fútbol como tal, sino sobre todo en la afición que despierta, cómo la gente delega todas sus pasiones, cómo alguien que puede ser un ciudadano perfectamente correcto o aburrido entre semana, de pronto el fin de semana se pinta la cara de colores y profiere unos gritos extraordinarios en las tribunas y dice cosas locas, en fin, se sabe de memoria alineaciones de equipos ya desaparecidos, o sea, toda esta mitología me fue cautivando y especialmente la manera de narrar el fútbol, porque yo pertenezco a una época que empezó escuchando partidos en la radio. No había transmisiones en vivo. El primer mundial del que yo fui testigo fue el Mundial de Chile en 1962 y ese mundial solamente lo escuchamos por la radio. Y el primero que se transmitió en directo fue el Mundial de Wembley con el satélite El Pájaro Madrugador. Pero en 1962 hubo unos partidos de México que fueron absolutamente épicos. México le ganó 3-1 a Checoslovaquia, que sería subcampeona de ese torneo. Tuvo que enfrentar a Brasil y quizá esto no es muy políticamente correcto decirlo en el Instituto Cervantes, tuvimos la tragedia de enfrentar a España porque nosotros con un empate pasábamos a la siguiente ronda y la narración de ese partido forma parte de las tragedias que no puedo superar. El partido ocurrió en Valparaíso. Estaba empatado, el marcador favorecía a México para la siguiente ronda. El entrenador, que era Ignacio Treyes, conocido como Nacho, muy hábil, vio que México tenía un tiro de esquina a su favor y gritó desde la banca: no dividan la jugada, saquen en corto y hagan tiempo. Pero sus palabras se perdieron para siempre en el aire de Valparaíso. El negro del Águila cobró esa falta y la cobró directamente al área. España controló el balón, vino una descolgada, Gento avanzó por el lado derecho, se entró al área y Peiró acabó con las ilusiones de un niño y quizá me hizo que me dedicara a la literatura. Entonces, lo estaba retransmitiendo, no sé si se da cuenta. Entonces, las narraciones de fútbol para mí fueron muy importantes porque los locutores de aquella época eran auténticos rapsodas que reinventaban el partido. Tal vez el partido era aburridísimo, pero ellos lo convertían en la guerra de Troya, ¿no? Y además eran capaces de fabular y de inventar nombres increíbles para los equipos y cosas así. Entonces había un gran locutor que se llamaba Ángel Fernández, ¿no? Cuando llegó la televisión, él ahí, en vez de contar lo que ya la gente estaba viendo, porque eso era obvio, no decía tal persona tiene la pelota, ¿para qué decir eso? Empezó exclusivamente a narrar con metáforas. Entonces un fornido defensa alemán avanzaba por el lado derecho y decía: ahí viene Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir ferrocarriles nacionales de Alemania, ¿no? Entonces así iba llenando la imaginación de la gente de metáforas, de cosas así, ¿no? Y yo tuve la suerte de, muchos años después de conocerlo, para hacerle una entrevista. Y encontré una persona aún más singular de lo que yo pensaba, porque era un hombre invadido de narración. O sea, era alguien incapaz de decir algo literal. Todo lo que decía era literario. No podía decir una palabra de trámite.
todo tenía que ser una invención. Yo le hablé por teléfono con voz muy nerviosa porque era el ídolo de mi infancia. Él entendió por mi tono de voz y mis dubitaciones que pues yo era un novato y entonces él habló con esa voz que en la radio mexicana se llama una voz metálica, que es una voz que se transmite muy especial por el micrófono. Me dijo: tu apellido me suena de algo. Dice: ¿a qué se dedica tu padre? ¿No? Y yo le dije: pues le digo, no, pues es profesor de filosofía. Me dijo: dice, es un amigo de Kant. Entonces ya, ahí yo ya estaba en la zona narrativa, ¿no? Y ya cuando llegué a su casa, atrás de mí venía un jardinero con una gran guadaña para cortar el césped, ¿no? Y yo no lo vi al jardinero. Entonces me abre la puerta el propio Ángel Fernández y yo iba a cerrar la puerta y me dijo: espérate, atrás de ti viene Excalibur, ¿no? Entonces todo era invención, todo. Y bueno, eso también a mí me hizo asociar el fútbol con la palabra, ¿no? Y muchos años después, cuando ya me dedicaba yo a escribir y todo, dije, bueno, ¿por qué no hago alguna crónica de fútbol? Fui a un periódico que ya no existe, el periódico El Nacional. Iba a venir el Mundial de Italia 90. Yo tenía un amigo que vivía en Roma y me podía dar hospedaje. Entonces yo les dije en el periódico: pues yo les salgo muy barato, puedo ir a Roma y me hospeda mi amigo, nada más consígame boletos para los estadios y el boleto de avión. Y me dijeron: no, pues ya tenemos suficientes expertos en deporte y pues tú no tienes ninguna experiencia en esto. Pero ahí yo me di cuenta de que podía explotar una de las zonas más generosas del periodismo, que nadie sabe muy bien qué quiere decir, que son las notas de color, ¿no? Que es realmente un género muy bondadoso, porque una nota de color es como un acompañamiento de lo demás, pero no tiene una especificidad. Entonces yo les dije: ves que yo puedo hacer notas de color. Me dijeron: pero a ver, ¿de qué color? ¿No? Entonces el Mundial de Italia también era interesante, y ahí entro a lo que tú decías, Juan Carlos, que es que no solamente se trata de hablar de fútbol, de lo que pasa en la cancha, sino de toda la dinámica que la rodea y que genera el fútbol. Entonces, en aquel momento, el Papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II, opinaba mucho de fútbol porque él había sido portero en Polonia. Y bueno, y decía que Dios estaba con ciertos equipos y no con otros, etcétera, ¿no? Y que además, como tenía una tendencia política muy marcada, ya sabíamos cuáles eran los equipos proscritos por Dios. Luego, el Partido Comunista Italiano estaba protestando porque numerosos trabajadores habían muerto en la construcción de los estadios. Madonna, la cantante pop, le declaró su amor a Roberto Baggio, el fantasista de la selección española. Era el gran creador de la selección italiana. El gran creador de juego de la selección italiana era codiciado por Madonna. Y Madonna iba a dar un concierto en Roma para declararle su amor a Roberto Baggio. El Vaticano intervino y dijo: no podemos permitir que Madonna actúe acá, porque Madonna está utilizando los escapularios, su propio nombre de Madonna, está utilizando los crucifijos de una manera procaz y voluptuosa. Entonces, en realidad es como una hereje. Entonces armó un escándalo por el concierto de Madonna, fue prohibido, y entonces intervino la Chicholina, que era una diputada y estrella porno. Entonces ella prometió acostarse en público con el goleador del torneo. Bueno, total, que había muchas cosas que no tenían que ver con la cancha. Y bueno, cuando yo le dije todas estas locuras al director del periódico, José Carreño Carlón, pues yo creo que le cayó en gracia, ¿no? Y total, me mandaron al Mundial. Entonces así empezó mi trayectoria. George Steiner, el gran crítico literario, dice: el hombre acorralado se vuelve elocuente. Entonces yo, con tal de conseguir ese trabajo, pues tuve esa desesperada elocuencia, y así empecé a escribir de fútbol, que es algo que hago muy ocasionalmente, ¿no? Pero bueno, que me ha dado mucho gusto hacer. Muy bien. Bueno, si te parece, vamos a comentar algo ahora en relación a lo que hablamos al principio, ¿verdad? Cuando estamos conversando aquí afuera sobre
la relación que tiene tu literatura, aunque sea tangencialmente con el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente, etcétera. Así lo relacionamos con literatura y futuro, del que antes hablaba Javier, ¿verdad? Este proyecto del cual participo y en el que hay implicadas, se capitaliza en la Universidad de Murcia, pero está la Universidad de Bonn, Salerno, Lovaina. Nosotros estamos aquí también en Estocolmo y que está sufragado con fondos de la Comisión Europea, ¿verdad? Hay dos novelas que yo creo, hay mucho más. Bueno, en realidad es una novela y tenemos estos cuentos también que aparecen en Vértigo Horizontal, una ciudad llamada México del 2018, ¿verdad? Y Arrecife. Quería entrar primero con Arrecife, porque aunque, o sea, de una manera absolutamente tangencial, pero está ahí, y de una manera yo creo que clara, de alguna forma también. Es decir, yo creo que el diálogo se establece ahí, precisamente entre lo tangencial en cuanto a que forma parte del contexto, y por otro lado, las alusiones que pueda haber con respecto al abuso que a veces significa el turismo en determinados espacios, ¿verdad? Como es en este caso en la novela. Y en Vértigo Horizontal me interesa sobre todo el impacto que lo urbano y las ciudades, especialmente estoy pensando en una ciudad como Ciudad de México, ¿verdad? Tan grande también, generan en la construcción de las individualidades también, el impacto que todo esto produce en el individuo, en esos megalópolis, ¿verdad? Sería un poco también una referencia a tener en cuenta con respecto a todos estos cambios ecosociales y tus propias preocupaciones con respecto a estas ideas, ¿verdad? Sí. Yo escribí un cuento que se llama El Apocalipsis Todo Incluido, que proviene de una anécdota personal que tuve en Chichén Itzá, la zona arqueológica maya, donde yo estaba haciendo unas crónicas y esto ocurrió en el año 2012. No sé si recuerden ustedes, pero según algunos profetas New Age, se suponía que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre de 2012 porque había un friso maya en el sitio arqueológico de Tortuguero que decía que la alineación de planetas que se producía en ese momento era el fin de todos los tiempos. Bueno, sabemos que no fue así porque ya pasó algún tiempo, pero a lo que se referían los mayas era pues el fin de una era que por supuesto generaba otra. A mí me impresionó mucho cuando fui a Chichén Itzá, que esto habrá sido a principios de año, en primavera, que ya todos los hoteles estaban reservados para el 21 de diciembre, porque había muchísima gente que quería estar ahí durante el apocalipsis. O sea, si se iba a acabar el mundo, más valía estar como en primera fila, ¿no? Con los mayas. Entonces, ese turismo de la agonía, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Ustedes saben que hay programas turísticos de todo incluido, ¿no? Entonces, por eso el cuento se llama El Apocalipsis Todo Incluido. Trata de un guía turístico que tiene que sustituir a un arqueólogo en un congreso internacional en Barcelona. El guía no tiene tantos conocimientos como el arqueólogo, pero es un tipo astuto y se ha dado cuenta de que a los turistas, tanto mexicanos como extranjeros, les encantan las explicaciones escabrosas. O sea, que si él dice realmente cómo son las cosas, pues no tiene tanto interés. Pero si empieza a decir cosas un poco extrañas o temibles de los mayas y a convertirlos en sujetos mágicos fantásticos, entonces esto tiene mucho interés. Es un gran charlatán, ¿no? Es un gran charlatán que una chica catalana se enamora de él y entonces él la invita a ver el Apocalipsis. Entonces, bueno, esa trama tiene que ver pues con este gusto por el acabamiento que forma parte de la naturaleza humana. O sea, no todo mundo cuando tú le dices esto se va a acabar, lo ve como algo necesariamente malo, ¿no? O sea, te dice, se va a acabar, quiero estar ahí, ¿no? Y hay esta tentación ante el peligro que forma parte de una especie depredadora como la nuestra. Entonces, en la novela Arrecife esto está mucho más desarrollado porque es una novela que tiene que ver con el cambio climático. Hoy en día en el Caribe mexicano y en todo el Caribe hay cada vez más días de lluvia, ¿no? La lluvia es una ducha que se da
el entorno, el medio ambiente, para refrescarse. Entonces, a medida que hay más calentamiento, evidentemente hay muchas más tormentas, también hay mucho sargazo, etcétera. Entonces, ¿qué sucede en los destinos de sol? Que de pronto pues tienen muchísimos días de lluvia, muchos días nublados. Entonces en Arrecife un tipo que se considera un gran visionario hace un resort, es el directivo de un centro turístico muy importante, y lo que quiere hacer en ese resort es estimularle a la gente ciertas posibilidades de riesgo. O sea, hay gente que le gusta estar en situaciones peligrosas a condición de salvarse. Digo, toda la gente que practica deportes extremos, por ejemplo, la gente, bueno, de manera más exagerada, que juega la ruleta rusa, o la gente que toma una copa de más o consume ciertas drogas, etcétera. Todos los paraísos turísticos producen vicios, y a él se le ocurre producir un nuevo vicio, que es lo que él llama la paranoia recreativa. Es decir, que la gente vaya a un lugar a tener miedo. Él dice, el tercer mundo existe para salvar del aburrimiento a los europeos. Entonces, que vayan los europeos que tienen una vida tranquila, con seguro social, donde el tren no se retrasa, etcétera, que vayan a un lugar donde los van a secuestrar, van a estar en contacto con una guerrilla, ¿no? Les van a pasar cosas terribles, y al final van a recibir un cóctel margarita de cortesía y van a estar contentos, ¿no? Entonces, al visionario se le ocurre esto. Es como una especie de club mediterráneo. Ustedes, si conocen el sistema del club mediterráneo, es un tipo de turismo donde estás obligado a ser feliz todo el tiempo y hacer aeróbics y cosas y programas, y luego hacer yoga, en fin, una serie de actividades muy, muy diversas. Y en este caso todo eso tiene que ver con un microcosmos muy parecido a México, porque para que estos peligros sean verosímiles, obviamente tienen que ver con la realidad mexicana. Entonces hay una guerrilla que imita un poco a la guerrilla zapatista que está ahí, hay secuestros express típicos de los que, como los que suceden en otras partes de México. Muchos actores están a cargo de esto. Se precia, el organizador de todo este resort, que se llama La Pirámide, se precia de tener más actores que la Compañía Nacional de Teatro en México, porque todos están al servicio de estas circunstancias raras, ¿no? Entonces, bueno, esa es la exploración. Naturalmente, cuando el ser humano empieza a cortejar el peligro y a tratar de manejarlo de esta manera, algo puede salir mal, ¿no? Que es lo que sucede en la novela, y esa es la causa de que hay una historia, digamos, más de fondo en ella. Pero todo esto tiene que ver justamente con un entorno ya destruido por el cambio climático, también tocado por el narcotráfico, porque es una zona de paso de narcotráfico para Miami. Hay, la península de Yucatán tiene ríos subterráneos que afloran en bocas de agua que se llaman cenotes, ¿no? Entonces hay un tipo que hace un cierto tráfico de drogas con buzos por los ríos subterráneos. En fin, todo eso se va combinando, y digamos es como una metáfora de un paraíso mancillado. Muy bien, yo creo que es el momento para dar la oportunidad al público asistente de que te haga alguna pregunta, si te parece bien, Juan, ¿verdad? Sí, con gusto, desde luego. Creo que merece la pena. Yo creo que es obvio que es un gran conversador y merece la pena que hagan alguna pregunta que pueda interactuar con ustedes. Sí, o comentario o algo, no necesariamente sobre lo que hemos dicho, sino sobre lo que a alguien se le ocurra, con todo gusto. Gracias. Perdón. Pues, primero que nada, muchas gracias por venir. Me da mucho gusto tener un paisano y tenerlo aquí conmigo de frente, alguien tan importante. Y también le quería preguntar si hay algún tema del que en sus libros que no haya explorado y que tenga muchas ganas de escribir más sobre ello. Sí, muchas gracias. Bueno, siempre hay temas
que uno trata de explorar y que se resisten. Ahora estoy escribiendo una obra de teatro que tiene que ver con la profesión de mi madre, que es psicoanalista. Entonces nunca había escrito sobre una psicoanalista, y es una obra de teatro que se llama Transferencia, que tiene que ver justamente con la confianza que se genera entre el paciente y el analista. Y ese es, por ejemplo, un tema que desde hace mucho tiempo he querido tocar, pero debo ser prudente porque mi madre mañana cumple 92 años, está muy activa, es muy vigilante, muy territorial, entonces tampoco la quiero ofender, ¿verdad? Porque hay algo de comedia en esa obra. Entonces ese es, por ejemplo, un tema que quiero tocar, ¿no? Sí, y hay muchos otros, por supuesto, que me siguen interesando, sí. Hola, bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo tengo una pregunta, o sea, desde cuando vas a escribir un libro, ¿cuál es tu proceso? ¿Verdad? Tú dices, voy a escribir, ¿y cuánto te lleva? Puede ser 1 año, 2, ¿y cuánto tienes que saber del tema para poder escribir? Sí, mira, es muy interesante lo que mencionas porque son procesos diferentes y cada libro como que va teniendo su tema, y uno muchas veces no sabe a dónde va a llegar. Por ejemplo, hablaba yo de la novela La Tierra de la Gran Promesa, y de todo lo que dije no tiene nada que ver con cómo surgió la novela, ¿no? Porque yo quería escribir una novela o una historia sobre alguien que habla dormido. Eso era lo que a mí me interesa. O sea, hay gente que dice ciertas palabras cuando duerme, y entonces me pareció interesante que hubiera alguien que duerme, pero que no solamente dice ciertas palabras casuales, sino que en ocasiones regresa, como a muchos de nosotros nos pasa, a una pesadilla recurrente. O sea, hay algo que por dentro lo está trabajando, que lo ha dejado herido, y eso de pronto aflora en palabras sueltas. Entonces, esa confesión involuntaria me parecía muy atractiva como tema de una historia. Naturalmente, ¿quién va a oír eso? Pues su pareja, ¿no? Ahora, ¿por qué la pareja oye eso? Bueno, dije, pues debe estar casado con una sonidista, ¿no? Alguien que se dedica a grabar sonidos para el cine, entonces está muy alerta ante eso, y ella va armando las partes de esa confesión, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí fue el inicio de la historia. Dije, bueno, si ella es sonidista, ¿qué hace él? Él es documentalista, y así fue surgiendo todo lo demás. Entonces, el origen muchas veces es muy vago, no tiene que ver directamente con lo que va a ser el tema fundamental, sino es como una causa eficiente que va a generar todo lo demás, la primera chispa. Y se van armando las cosas, pues así un poco por asociaciones, ¿verdad? Vas diciendo, bueno, y si es documentalista, ¿qué tipo de documentales hace? ¿Por qué hace documentales y no películas de ficción? Entonces ya fui armando todo eso. Lo digo como si hubiera sido un proceso, digamos, lógico, pero naturalmente fue a troche y moche, ¿verdad? Es decir, durante mucho tiempo yo no sabía qué estaba haciendo y escribía una parte que luego cancelaba y todo. Y en general me tardo en una novela como 4 años, más o menos. No quiere decir que todo el tiempo esté escribiendo la novela, sino que la dejo, regreso, vuelvo a ella, etcétera. Y quizá el tiempo sí más fuerte de escritura es como de 1 año, pero luego viene un proceso que a mí me gusta muchísimo, que es el de la reescritura, que es corregir las cosas. Yo creo que lo que distingue a alguien que escribe porque tiene necesidad de pronto de plasmar algo en un papel, y alguien que se dedica apasionadamente a escribir, es decir, una escritora o un escritor, es que a la escritora o al escritor le gusta más corregir que escribir. Es decir, te apasiona todo esto de estar con un borrador y otra posibilidad. Entonces, eso, en mi caso al menos, se alarga bastante, ¿no? Pero hay otros libros que salen más pronto, los libros de crónicas, ¿no? 1 año, una cosa así puede ser. Sí, adelante.
ahorita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un placer y un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Yo vine con mi hija, Zoe, que tiene 12 años, la única niña por aquí, ¿verdad? Bueno, yo quería preguntarte sobre el libro Salvaje. Yo estando en México, vivimos aquí hace unos años, pero mi hija creció en el kinder y luego vino para acá. Yo quería, en un momento en México, cuando regresé, quería comprar un libro para mi hija, algo que fuera, pues dicen que los libros te encuentran a ti, no tú a ellos, ¿no? Entonces fue lo primero que pensé al ver el libro Salvaje. Dije, pues este libro es el perfecto, ¿no? Lo leí yo primero, por supuesto, y me fascinó, lo leímos varias veces. Y yo te quería preguntar, me dice mi hija, bueno, ¿en qué te inspiró el libro Salvaje, no? Y me dice, Juan, ¿es el autor, es el escritor? Entonces, me gustaría preguntarte un poquito. Muchas gracias a ti y a Zoe por haber venido. Espero que Zoe no se haya aburrido mucho. Gracias. La verdad es que el libro surgió por una pasión que yo tengo, obviamente, por los libros como objetos. Me he pasado toda la vida buscando libros y perdiendo libros. Y tengo la superstición de que los libros se mueven solos, porque en ocasiones dejo un libro sobre la mesa y ya no lo encuentro ahí. Le pregunto a alguien, ¿y dónde está mi libro? ¿Tú lo tomaste? No, pues yo no lo tomé. Y nadie lo ha visto, y de pronto el libro aparece en otra parte. Y yo digo, ¿pero por qué fue así? O estar buscando un libro durante mucho tiempo en librerías, un libro que no se consigue en internet, y de repente ya cuando no lo estoy buscando, verlo en el lugar menos probable, en una pequeña librería de pueblo, que aparece ese libro. Y entonces es como si los libros nos consideraran dignos o indignos de que los leamos, ¿no? De pronto el libro se nos presenta y como que dice, ahora sí estoy listo para ti, y en otras ocasiones se oculta. Entonces dije, bueno, si esto es cierto, porque esto lo he sentido yo tantas veces, ¿por qué no escribir la historia de un libro que no quiere que lo lean? Un libro que está huyendo de los lectores, y entonces que la aventura sea atrapar ese libro, tratar de conseguirlo y luego tratar de saber cuál es la historia que contiene. Y el nombre de Juan, que es el mío propio, nunca lo había yo usado para un personaje, precisamente porque como es mi nombre, pues nunca le había puesto así un personaje. Pero en esta ocasión dije, no, pues el personaje, que tiene 13 años, tiene que parecerse a mí en algo, porque yo me quiero identificar con él, y la primera manera de hacerlo pues era darle mi propio nombre. Le puse a su hermana el nombre de Carmen, mi hermana. Entonces ya así yo mismo me fui pensando que la historia era verdadera. O sea, el escritor, y en esto se parece un poco al trabajo de mi querido Enrique Simón, tiene que entrar en personaje para escribir, porque va a hablar de personajes que no son él, sino que son otros, pero tiene que ver el mundo como lo ven ellos, ¿no? Entonces, para entrar en personaje, a mí me ayudó que tuvieran a su hermana el nombre de mi hermana Carmen, y el personaje se llamara como yo, y también yo tuve un tío Tito. Entonces así surgió el nombre del tío Tito. En fin, es así. Luego supe que, por ejemplo, el creador de Los Simpson le puso los nombres de toda su familia a los protagonistas, ¿no? Porque también para identificarse rápidamente con ellos, ¿no? Y es un truco viejo, ¿no? Pero funciona. Hola, soy Maite, también mexicana. Qué charla tan amena. Muchísimas gracias, Juan. Mi pregunta es un poco sobre el proceso creativo, retomando. Yo soy admiradora de tus cuentos. Te considero el Raymond Carver mexicano. Son maravillosos, son redondos. Y me gustaría ver qué opinas sobre el futuro del cuento, porque ahora con todos los textos rápidos que tenemos en redes sociales y demás, hay veces que la juventud, aunque has mencionado literatura, pero la juventud está deseosa de lecturas cortas, y yo veo que el cuento tiene muchísimo futuro. Sí. ¿Qué opinas? Mira, es muy difícil saber cómo vamos a leer en el futuro, e incluso si se va a seguir leyendo, ¿no? Porque ahora tenemos tantas tentaciones, la lectura se ha vuelto de alguna manera atmosférica, ¿verdad? Nos enteramos de cosas por una alerta en un teléfono celular, por algo que apareció en la pantalla, por una banda luminosa que vimos en algún sitio, y esto ha hecho que la lectura esté presente, pero de otra manera. Yo creo, se habla mucho del umbral de atención de los jóvenes, que se ha reducido mucho.
hay una ansiedad constitutiva ya de la gente. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que hay personas que utilizan este recurso que tienen los teléfonos celulares, que es el de acelerar los mensajes de voz, que se llama Speed Up. Lo utilizan no solo para acelerar mensajes de voz, sino canciones. O sea, no oyen las canciones con el ritmo en que están compuestas, sino que las aceleran para decir, ya tuve una idea, ¿no? Esta ansiedad hace que mucha gente pues no se pueda concentrar en las cosas, y el cuento es un género breve, como muy bien dices, pero que también requiere de mucha atención. Requiere de atención porque en el cuento lo más importante no está dicho, está sugerido, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los cuentos más breves, para hablar de mi gran maestro guatemalteco Augusto Monterroso, es El dinosaurio, ¿no? Que consta de 7 palabras nada más, que dice: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el cuento. Alguna vez, por cierto, yo lo recité enfrente de mi maestro y lo recité mal. En vez de decir cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, dije y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, le agregué una I, ¿no? Y me dijo Monterroso, dice, dice, lo hiciste sonar como una novela de Tolstoy. Entonces, en realidad lo que hace Monterroso es ofrecer el final sorpresa de un cuento que no está escrito. Es decir, uno tiene que pensar, ¿por qué cuando despertó esto? ¿Qué tiene de grave? No, claro, el pobre tipo se durmió y empezó a soñar con un dinosaurio. ¿Y quién era el dinosaurio? Probablemente el dinosaurio era la encarnación de su jefe, o la encarnación de un político maligno, o la encarnación de su asesino, y lo perseguía en el sueño. Y luego cuando finalmente se despertó dijo, ¡ay, qué alivio! Todo fue un sueño, pero el dinosaurio estaba ahí. Entonces uno se tiene que imaginar esto. Entonces la lectura de las 7 palabras es muy rápida, pero la interpretación virtual es muy lenta. Entonces el cuento exige de atención. Por supuesto que este es un caso extremo, pero tú mencionaste a Raymond Carver, que también es un maestro de la alusión de las cosas no dichas, de las cosas, o sea, ¿por qué se empieza a pelear una pareja? Aparentemente no hay motivo y poco a poco vas intuyendo qué es lo que está detrás de este pleito, todo eso. Entonces, yo creo que es un género formidable, es un género irrenunciable. No sé, sinceramente, si el umbral de atención de la gente dará para seguirlo leyendo, pero creo que el hecho de que sea un género breve, sin duda, es un estímulo para que pueda circular en plataformas que pueden ser atractivas para lectores contemporáneos, ¿no? Sobre todo los cuentos que son los más breves, no porque hay cuentos que son casi novelitas cortas, pero cuentos de 3-4 páginas o de 3-4 párrafos pueden tener tal vez mayor interés. Pero creo que también debemos luchar por ampliar el umbral de atención de la gente. O sea, yo creo que debemos hacer una cruzada cultural en favor de la paciencia, en favor de la lentitud, en favor de la atención, en favor de una serie de virtudes humanas que amenazan con perderse en esta era de la prisa. Gracias. Tenemos, gracias. 2 preguntas más creo que tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, Juan. Y gracias por estos 2 tardes aquí en el Cervantes tan ricas y tan agradables. Yo no voy a perder esta oportunidad de preguntarte sobre una obra que a mí en lo personal me ha llenado mucho, porque reconocí gran parte de mi vida en el libro sobre tu padre. Momentos en Ciudad de México, la comida mexicana, el estadio de fútbol, pero también la literatura, desde luego, la filosofía, la ciudad de Barcelona. O sea, hay una riqueza en esa obra que no es tan extensa. No sé si nos puedes compartir algo. Pues mencionaste a tu padre de manera muy breve en relación con el fútbol. Realmente te quiero felicitar por esa obra que me pareció extraordinaria también. Muchas gracias, Alejandro. Pues sí, el libro se llama La figura del mundo. Mi padre escribió algunos textos en donde decía, por ejemplo, escribió un texto sobre Sor Juana, donde decía que ciertos pensadores logran atrapar una época como si trazaran una figura que define esa época. O sea, Sor Juana pudo
trazar la figura de su mundo, que era el mundo de la Nueva España, ¿no? Y lo que ella logró condensar ahí, pues era toda esa vida del virreinato mexicano, ¿no? Entonces me pareció que era un título apropiado, porque como muy bien dices tú, la obra no solamente tiene que ver con él, sino con toda una época. Él fue una persona muy cercana a las luchas sociales de la izquierda mexicana, casi todas o todas fracasadas, y fue fundador de partidos políticos, en fin. Entonces participó activamente en el movimiento del 68, el movimiento estudiantil como profesor. Entonces todo eso me interesaba mucho, que hubiera como un retrato de un periodo importante de mi país, pero también tratar de indagar el enigma de la paternidad, porque hay muchas cosas que tú ignoras de tu padre, ¿no? Para empezar, su profesión, porque él se dedicaba a la filosofía, pero era un hombre muy reservado, y obviamente a él le parecía absurdo contarle a un niño cuál era su trabajo, ¿no? De pronto en la casa yo oía que citaba, de pronto mencionaba Platón. Me decía, pues ¿quién? Y le decía, papá, ¿y quién es Platón? Me decía, un señor que tú no conoces. Entonces, él no quería hablar conmigo de Platón, ¿no? Lo cual era lógico. Pero entonces yo empecé a pensar que Platón era alguien a quien le debíamos dinero, ¿no? Y que no podíamos mencionar, que más valía no hablar de Platón, ¿no? Y ya en alguna ocasión lo forcé y le dije, a ver, papá, pero ¿de qué se trata tu trabajo? Porque pues yo lo veía, llegaba y de pronto se acostaba en un sofá, y mi mamá decía, es que está trabajando tu papá. Yo lo veía acostado en un sofá, ¿no? Está pensando, ¿no? Bueno, pues, y entonces yo le pregunté alguna vez, y a lo que llegó fue a decirme que la filosofía indagaba el sentido de la vida, ¿no? Yo tendría entonces unos 8 años más o menos, y entonces la próxima reunión que hubo en el patio del colegio empezamos a intercambiar historias sobre nuestros padres. Uno era piloto aviador, otro vendía pinturas de aceite, otro era vendedor de alfombras en el Palacio de Hierro, un almacén muy conocido en México. Y luego me dijeron, ¿y tú, papá, tu papá Juan qué hace? Y dice, no, pues es que él investiga el sentido de la vida, ¿no? Y entonces, con lo cual mis compañeros de clase pensaban que era un borracho que estaba en las cantinas oyendo a José Alfredo Jiménez, porque esa es la manera popular de indagar el sentido de la vida, ¿no? Entonces a mí me costaba mucho trabajo realmente saber quién era él. Y luego también, por ejemplo, cuando estuvo en el movimiento estudiantil del 68, para protegerme no me decía nada de lo que pasaba, porque no quería influirme, ¿no? Y porque además la mayoría de la gente estaba en contra del movimiento, los medios de comunicación estaban en contra del movimiento, todos mis compañeros en la escuela, por lo que les habían dicho sus papás, estaban en contra del movimiento. Entonces era una figura llena de secretos, ¿no? Y bueno, entonces también quise, a través del tiempo, indagar un poco quién era él. Y busqué, el primer texto que escribí de ese libro tiene que ver con algo que él me dijo, de las pocas cosas que me dijo de la infancia, porque él era una persona a la que le resultaba muy fácil hablar de temas sociales, históricos, pero muy difícil hablar de temas personales. No contaba anécdotas, y quizá esa es también una de las razones por las que me gusta tanto la literatura, que es el mundo de los chismes y las anécdotas y las cosas íntimas, ¿no? Y él era todo lo contrario. Entonces le pregunté cómo era su infancia en el internado de los jesuitas, porque él nació en Barcelona, pero creció en Bélgica en un internado de jesuitas. Y entonces me contó que dividían a la clase en romanos y cartagineses, para que las guerras púnicas estimularan la competitividad de los alumnos, y entonces pudieran ellos emocionarse más por ganar en el conocimiento. Y entonces le pregunté, ¿y tú a qué bando pertenecías? Y él me dijo, a los cartagineses, por supuesto. Y esto se me quedó grabado, y me pareció raro que dijera por supuesto. O sea, ¿por qué mi papá tenía que ser cartaginés? No lo sé, se lo habré preguntado en mi infancia o adolescencia, pero eso se me quedó grabado. Y muchos años después quise indagar esas dos palabras. ¿Por qué por supuesto? Y ese es el origen del libro, porque ya yo, en otra edad, obviamente, viendo lo que fueron las guerras púnicas,
pues los cartagineses son los perdedores, son los vencidos, son los que llegaron alocados a Europa a bordo de elefantes, y, en fin. Entonces él era un cartaginés voluntario y dije, bueno, si él se siente cartaginés, ¿dónde queda hoy su Cartago? ¿No? Entonces su Cartago estaba en ese momento en Chiapas con los indígenas de los que él era asesor, había estado en la guerra civil española con los republicanos. Entonces dije, no, aquí hay una explicación para su vida. O sea, este niño que quiso ser cartaginés, o a lo mejor esa es una fantasía que él se contó a sí mismo después. A lo mejor fue accidentalmente cartaginés y pasado el tiempo dijo, yo fui cartaginés porque estoy con los perdedores. Pero el caso es que eso lo definía. Y entonces yo dije, bueno, a lo mejor puedo encontrar otras claves en su vida en donde él haya dicho algo personal que definió su actitud pública. Y así, ese fue el primer texto que escribí para el libro, y luego afortunadamente fui encontrando otros que pudieron completar. Bueno, es un poco a continuación de lo que estabas comentando, y antes de ello, Juan, darte las gracias porque es un regalo encarnar un personaje con una profundidad de campo tan hermosa que, según te voy conociendo a lo largo de los años, tiene más y más colores y más riqueza, y es como Atapuerca, ¿no? Donde de repente sigues encontrando cosas. Es de una riqueza extraordinaria, y lo destaco porque es así, y seguro que quien te esté escuchando lo entiende. Sobre todo cuando vea la función. Además, pero has dicho algo cuando estabas con el tema de encarnar a los personajes, ¿no? Y es verdad. Entonces, pero hay un teatro documento que tiene que ver con La sombra del mundo, donde no se encarna un personaje, sino que haces una crónica de algo que tiene mucho que ver con tu alma, con tu corazón. Entonces, ¿de dónde parte esa movilización personal? ¿Cómo estabas al principio y cómo fue al final cuando dijiste, terminé el libro? Sí. Mira, gracias por todo lo que dijiste, Enrique. Mira, la verdad es que escribí este primer episodio pensando que sería el único, a solicitud de una revista argentina, la revista Orsay, que me dijeron, vamos a hacer un número sobre padres e hijos. Era el primer número de esa revista. A mí me encanta participar en el primer número de una revista porque es como la nave de los locos, no sabes a dónde va y qué va a pasar con ella, y entonces yo colaboré con entusiasmo y escribí ese texto, y quedó durante bastantes años ahí, porque el libro es 15 años después concluí el libro. O sea, ese fue el primer texto de lo que a lo largo de 15 años iría escribiendo yo otros textos. Y el proceso de la escritura es un autoconocimiento. O sea, hay muchas cosas que tú no sabes de ti mismo y que vas explorando y vas descubriendo, ¿no? Esto que dije yo de los estadios de fútbol lo entendí después de haber escrito el libro. Yo anecdóticamente sabía que mi padre en un momento dado había dejado de ir al fútbol conmigo porque yo ya podía ir con mis amigos, y dije, bueno, pues él ya no quiere ir al estadio, yo voy con mis amigos, pero no le di mayor importancia. Pero al escribir el libro, que vas viendo las cosas de manera distinta, yo dije, claro, él fue conmigo al estadio no por ser aficionado al fútbol, porque yo era lo que había pensado de él, que le encantaba el fútbol y por eso me llevaba. No, fue porque a mí me gustaba el fútbol, y no fue por ser aficionado, sino por ser padre, lo cual me pareció mucho más interesante y mucho más cercano, pero solo lo entendí al escribir el libro. Entonces así se fueron dando estos procesos de aprendizaje, y quizá el más importante de todos tuvo que ver con vencer una resistencia mía, porque yo quería escribir un libro que fuera un balance de mi padre, que no fuera ni un elogio desmesurado, ni un ajuste de cuentas tardío y ya innecesario, sino presentarlo con toda su riqueza, luces, sombras, entenderlo de esa manera. Pero también había algo importante para mí, que era entenderme a mí mismo, y que tenía que ver con el hecho de que durante mucho tiempo me costaba trabajo ser su hijo, porque él era una persona conocida en el medio universitario, en el medio cultural,
mucha gente todavía hasta la fecha me ve y me dice, ¿cómo estás, Luis? ¿No? Porque era el nombre de mi padre, entonces me lo atribuyen a mí, ¿no? Entonces, entonces yo quería desmarcarme de él con esa rebeldía adolescente, muchas veces injusta. Me costaba trabajo, pues, asimilar la carga de ser su hijo. Entonces él escribió un texto muy hermoso que se llama La significación del silencio, y a mí lo que más me gustaba era la música de rock. Es el primer trabajo que tuve, fue escribiendo guiones para un programa de rock, es todo lo contrario al silencio, ¿no? Entonces, si mi padre hacía una cosa y yo quería hacer la contraria, en fin, así, obviamente esto se fue apaciguando, se fue volviendo menos necesario, fui entendiendo muchas cosas de él, leí a Platón y supe que no era una persona a la que le debíamos dinero, me fui acercando poco a poco a su mundo, lo fui entendiendo, fui también deponiendo esos agravios que uno tiene con los padres, que los padres siempre te quedan a deber en algo, ¿no? Hay cosas que hubieras querido que te dieran y no te dieron, ¿no? Y entonces lo más importante para mí, y esto tiene que ver justamente con tu pregunta, es qué pasó al terminar el libro, que yo acepté por primera vez y muy tardíamente que soy su hijo. O sea, es esa aceptación, es la aceptación. Este es el libro de mi padre, y si el libro es sobre mi padre es simple y sencillamente porque soy su hijo, y no pasa nada en que yo lo sea, ¿no? Pero fue un reconocimiento muy tardío, porque durante mucho tiempo estuve tratando de demostrar que aunque lo admiraba y lo quería, yo era diferente, yo estaba al lado. Y llegó el momento de decir, soy su hijo. Una más, la última, por una cuestión de tiempo, lo lamento. Después podemos seguir conversando fuera, ¿verdad? Muchas gracias por tan enriquecedora conversación. Realmente es un placer escucharlos. Cuando menciona las respuestas a estas preguntas, tanto de Juan Carlos como del público, me trae a la memoria el simposio que dio Mario Vargas Llosa el año 2006 aquí en Estocolmo, justamente en el Instituto Cervantes. Fueron 3 días de deleite, donde a las preguntas que se le hacía, pues las respuestas eran casi interminables, porque él sacaba una y otra historia, lo mismo que hace usted, ¿no? Los vasos comunicantes de lo que lo caracterizaba muy bien. Estamos en una semana muy especial que se inicia hoy realmente aquí en Estocolmo con repercusión mundial, que es la anunciación de los premios Nobel. El día jueves pues se va a anunciar el Premio Nobel de Literatura. ¿Tiene alguna preferencia o algún escritor, o quizá usted mismo ha sido nominado para el Premio Nobel de Literatura? No, la verdad no tengo ninguna preferencia, y creo que la Academia Sueca se ha vuelto experimental en los últimos tiempos, entonces creo que nos dará alguna sorpresa. Yo simplemente como lector pues trato de beneficiarme de los descubrimientos. Ha habido premios Nobel que me parecen absurdos, pero otros maravillosos. Por ejemplo, el premio a la gran poeta polaca Szymborska. Sinceramente, sin ese premio creo que muchos de nosotros no lo hubiéramos conocido. Fue una cosa extraordinaria, y entonces siempre pues yo estoy a la espera de ese descubrimiento, ¿no? Pero creo que la gran literatura no tiene que ver necesariamente con los premios. El día de ayer estuvimos en la casa de Strindberg, un grandísimo autor que fue 13 veces candidato al premio Nobel y no lo recibió, ¿no? Y el primer premio Nobel que se dio aquí en Suecia, él sugirió que se lo dieran a Tolstoy, que hubiera sido un reconocimiento muy, muy lógico, y no, pues se le dio a un escritor sueco y olvidado. Entonces, pues son siempre accidentes, ¿no? Pero desde luego muchos de esos accidentes son buenos cuando te permiten conocer un autor. Yo creo que dar un premio no es un certificado de inmortalidad. A mí me ha tocado ser jurado, me ha tocado también recibir alguno. No tiene que ver con eso, no mejora necesariamente tu obra, pero tiene una cosa que me gusta mucho, y el premio Nobel, por supuesto, siendo el más importante de todos, en esto es muy significativo, que yo creo que un premio puede ser como abrir una ventana en la oscuridad. Es una ventana para que alguien se asome a ella,
¿no? Entonces esa generosidad de poner una ventana en la oscuridad y decir, ¿a quién se resiste a una ventana en la oscuridad? Aquí hay algo que puedes ver, y entonces en ese sentido, pues a mí me parece magnífico que se premie a alguien. Ya veremos quién es, ¿no? Hay nombres que suenan, pero no voy a decir nada. Pues siempre suenan nombres. Borges sonó tantas veces, Borges ¿no? sonó muchísimo. Tantas veces. Philip Roth fue un escritor maravilloso, durante décadas el mejor novelista norteamericano sin ganarlo. Graham Greene tampoco, en fin, ¿no? Es cierto. Sí. Pero es cierto también que, perdona Javier, me inciso, pero es cierto también lo que dices de los premios. Estoy pensando en Echegaray, por ejemplo, el primero se fuera de Echegaray. Exacto, sí. Un escritor, y sin embargo Galdós no lo tuvo. No lo tuvo. Sí, es lo que pasa, ¿no? Es Sí. una cosa muy, muy curiosa con este tipo. Sí. Bueno, podríamos seguir conversando con Juan durante muchísimo más tiempo. De verdad, les puedo decir que ha sido para mí también una experiencia maravillosa. No nos conocíamos, Juan, ha sido un placer. Estoy convencido de que habrá más veces. Yo ya estaba aquí haciendo cálculos para ver cómo hacemos para traerte a la universidad. Espero que el año que viene. Y poder seguir hablando contigo, discutiendo cosas, hablar de literatura. Y porque creo que merece la pena cuando tenemos este tipo de interacción con autores que además, debo decirlo así, son tan generosos con la palabra, ¿verdad? Porque creo que eso es fundamental, sobre todo todos los que nos gusta este oficio, la literatura, contar con gente que realmente hace de la experiencia de una conversación un acto de literatura en sí mismo, de literatura oral, porque nos ha hecho varios relatos. No sé si se han dado cuenta, la estrategia está ahí. Quizás eres como aquel del fútbol, ¿verdad? Que construye relatos en cada momento. De verdad, muy agradecido. Gracias, Javier, nuevamente por recibirnos en tu casa. Gracias a todas las personas que han asistido al acto, la Embajada de México otra vez. Y Juan, otra vez, muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos.